Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Aquí estamos en nuestro estudio semanal. Nuestra meditación y reflexión de lo que nos dice la palabra de Dios en la misa dominical del día de hoy, nada más y nada menos que el 18º domingo del tiempo ordinario. Ya estamos en el mes de agosto y pasado mañana es Navidad. El tiempo vuela, el año casi se nos va, ya vamos más de la mitad y bueno, te doy las gracias por perseverar conmigo, por llegar aquí cada semana puntualmente. Antes de comenzar, quisiera retomar estas razones por las que te digo cada vez que por qué hago este estudio. Bueno, porque es importante estudiar la palabra de Dios y no solamente recibirla una hora cada semana, porque es importante meditarla, rumiarla y digerirla después de que la escuchamos. Bueno, pues así como en los libros de los hombres se estudia la ciencia, en esta palabra de Dios aprendemos la sabiduría. ¿Y qué es esta? Una cosa que según el mismo Dios vale más que un inmenso tesoro de oro, como nos lo dice en el Eclesiástico capítulo 51, versículo 36. Pausa. Recuerda, cada vez que una cita bíblica, un pasaje se te sugiere, es muy recomendable que le pongas pausa al video y vayas a tu Biblia y busques el pasaje para una comprensión más profunda de todo lo que aquí estamos estudiando. Ok, bueno, entonces, ¿qué dice en este pasaje? Porque todos los bienes nos llegan juntamente con ella. Y también dice en Sabiduría capítulo 7, versículo 11. La sabiduría, dice Santo Tomás, consiste en el conocimiento de Dios. Y no basta saber que Él existe, hay que conocerlo, saber cómo es. Jesús va hasta decir que en ese conocimiento está la vida eterna. En el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Entonces conoceremos a Dios estudiando lo que Él ha hablado, así como conocemos a los hombres estudiando los pensamientos y afectos que han expresado, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Se nos dijo en Mateo 12, versículo 34, así sucede con mayor razón respecto de Dios, que siendo puro espíritu, según Juan 4:24, trasciende todo concepto propio de nuestra inteligencia y siendo infinito supera todas las cosas humanas. Nos dice en la carta de los Gálatas, capítulo 1, versículo 11 al 12. Entonces la plenitud de esa sabiduría está en llegar así, a través del conocimiento intelectual de la revelación, a conocer espiritual y experimentalmente a Dios, según la definición que San Juan nos ha dado de Él. Y esa definición nos revela algo superior a cuanto pudimos haber imaginado. Nos revela que Dios es el amor. En el primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 16. Con este preámbulo, creo que ya no queda mayor lugar a duda de por qué es la importancia de estudiar y meditar y reflexionar sobre la palabra de Dios que ya escuchamos en la misa. Y si no fuiste a misa, bueno, pues es la oportunidad perfecta para que no te pierdas este mensaje tan hermoso que nos da el día de hoy. Así que comenzamos. Y te decía que estamos en el domingo 3 de agosto 2025, primera misa dominical del mes, y es el 18º domingo del tiempo ordinario, la segunda semana del Salterio. Y aquí te presento las lecturas que se escucharán hoy en la misa. Puedes poner pausa, ir a tu Biblia y separarlas para que las tengas a la mano. En la primera lectura se tomará del libro del Eclesiastés y el mensaje principal es que todas las cosas son vana ilusión. De la segunda lectura, tomada de la carta a los Colosenses, San Pablo nos dice: den muerte a todo lo malo que hay en ustedes. Y en el Salmo 89 cantamos y reflexionamos sobre la fugacidad de la vida humana, diciendo en el Salmo responsorial: Señor, ten compasión de nosotros. Y en el Evangelio, con la parábola del rico insensato, Jesús nos dice que la vida del hombre no depende de la abundancia de bienes que posea. Pero antes de comenzar, pongámonos en manos del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, cólmanos con los dones del conocimiento y la sabiduría. Fortalécenos, te lo pedimos con la gracia celestial,
para que podamos grabar en nuestra mente, atesorar en nuestro corazón y practicar en nuestras obras todas las enseñanzas de tu santo libro que nos conducen a la salvación. Amén. Y como una introducción rápida, veamos lo que nos dice el misal de agosto respecto de toda la celebración. La liturgia de hoy nos invita a reflexionar acerca de una de las cosas que más nos atraen y que con frecuencia más nos dominan, y esto es el apego al dinero y a las riquezas. Como bien lo sabemos, todo en este mundo es pasajero y nuestra verdadera felicidad no dependen, por lo tanto, sobre todo de los bienes acumulados. Abramos nuestros corazones a las necesidades de los hermanos, enriqueciéndonos con ello ante los ojos de Dios. Este domingo la enseñanza de Jesús se refiere precisamente a la verdadera sabiduría y está introducida por la petición de uno entre la multitud. Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús respondiendo pone en guardia a quienes lo oyen sobre la avidez de los bienes terrenos con la parábola del rico necio, quien habiendo acumulado para él una abundante cosecha deja de trabajar, consume sus bienes divirtiéndose y se hace la ilusión hasta de poder alejar la muerte. El hombre necio en la Biblia es aquel que no quiere darse cuenta, desde la experiencia de las cosas visibles, de que nada dura para siempre, sino que todo pasa. La juventud y la fuerza física, las comodidades y los cargos de poder, hacer que la propia vida dependa de realidades tan pasajeras es, por tanto, una pura y llana necedad. El hombre que confía en el Señor, en cambio, no teme las adversidades de la vida, ni siquiera la realidad ineludible de la muerte. Es el hombre que ha adquirido un corazón sabio como el de los santos. Como bien lo sabemos, empeño común de los santos fue siempre el de salvar a las almas y servir a la Iglesia con sus respectivos carismas, contribuyendo a renovarla y enriquecerla. Estos hombres y mujeres adquirieron un corazón sabio, según se nos dice en el Salmo 89, versículo 12, acumulando lo que no se corrompe y desechando cuanto irremediablemente es voluble en el tiempo, el poder, la riqueza y los placeres efímeros. Al elegir a Dios, poseyeron todo lo necesario, pregustando desde la vida terrena la eternidad y dando en todo momento un testimonio claro de que todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión, como se nos dice en la primera lectura del día de hoy. El Señor nos ofrece la oportunidad de apartarnos de los caminos habituales y de reencontrar paz y reposo en los bienes que no pasan ni pierden su valor. Jesús nos enseña a acumular riquezas no en la tierra, sino en el cielo, de manera que busquemos crecer en la fe y en las buenas obras. Para los cristianos, el verdadero tesoro que debemos buscar sin cesar, como nos lo recuerda hoy San Pablo, se halla en las cosas de arriba, en los bienes del cielo, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Así pues, ojalá logremos despojarnos del hombre viejo y revestirnos de Cristo, como hemos oído tan atinadamente también en la segunda lectura de la carta a los Colosenses. Y esto fue un mensaje sintetizado del Papa Benedicto XVI en el Ángelus del 1 de agosto del 2010. Abramos entonces nuestros corazones a las necesidades de los hermanos, enriqueciéndonos con ello ante los ojos de Dios. Consideradas como un fin en sí mismas, las riquezas dejan de ser el medio necesario para una exigencia justa y digna. Y que al llevar al altar nuestros dones nos comprometamos a hacer buen uso de los bienes de la creación. Cristo se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Que la digna recepción de su cuerpo y de su sangre nos ayude a moderar nuestro afán desmedido por los bienes materiales. Y ahora sí, comenzamos con nuestro estudio de cada lectura. Y ahora sí, si ya tienes lista tu Biblia en este pasaje, entonces eso te ayudará a seguir mejor la meditación. Y fue tomada del libro del Eclesiástico, capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículos 21 al 23. A partir de su propia experiencia, el autor del libro del Eclesiastés exhorta a mirar en su justa dimensión los bienes de este mundo. En forma original, él invita a apegarse a la única verdadera riqueza que es Dios. Y esto fue tomado de El Misal de Agosto. Vanidad de vanidades. Después de haber reflexionado sobre la rutina del universo y las contradicciones que existían entre la experiencia comunitaria y las afirmaciones de los sabios,
Coelet decide que todo en la vida es vanidad de vanidades, o sea, inútil, superficial y ostentoso. Las únicas excepciones son dos valores absolutos, la acción de Dios y la vida humana, y una realidad apabullante, el indigente y el vencido por los extranjeros. Excepto esto, todo lo demás es relativo y cuestionable. El autor pone de ejemplo la obra constructora del rey Salomón para ayudar a que el pueblo reflexione sobre el sentido del trabajo. Su intención es señalar que trabajar solo por producir obras y gozar con ellas no tiene sentido. Es pura vanidad, lo que cuenta es la razón por la cual trabajamos, que es dar gloria a Dios al buscar el bien de los demás. Al darnos la inteligencia y la motivación para desarrollar la ciencia y la tecnología, Dios nos hizo partícipes de su creatividad y su bondad. El trabajo nos ayuda a desarrollarnos como personas y a poner nuestro potencial humano al servicio de la obra creadora de Dios. Con nuestros descubrimientos e inventos podemos hacer progresar a la naturaleza y producir nuevos artículos para el bien de la gente, pero también podemos destruir el equilibrio ecológico y crear cosas que dañan a las personas. Por eso es clave considerar siempre el trabajo dentro del marco del auténtico progreso humano según el corazón de Dios. Además, Coelet enjuicia a quien trabaja en exceso y a quien explota al trabajador, ya que cuando esto sucede el trabajo se convierte en carga pesada, lo que es opuesto a la bondad y la creatividad de Dios. ¿Qué conductas consideras vanidades, vanas, vacías e inútiles en tu cultura? Haz una lista de ellas. ¿Qué opinas tú sobre el trabajo? Pide a Dios que siempre lo uses para tu bien y el de los demás, y así darás a Dios gloria con él. Y esto fue tomado de la Biblia Católica para Jóvenes. A continuación, cantando el Salmo 89, Señor, ten compasión de nosotros. En este salmo, que encabeza el cuarto libro del Salterio, que va de los Salmos 89 al 105, se medita saludablemente la fugacidad y caducidad de nuestra vida, lo que nos mueve a reconocer nuestra nada y entregarnos con la confianza de un niño a la amorosa sabiduría de nuestro Padre Celestial, que se digna tomar a su cargo nuestros pasos. Los estudiosos sostienen ampliamente que este salmo pertenece a Moisés, el varón, hombre de Dios, como lo podemos ver en Deuteronomio 33, versículo 1. Para pedir la sabiduría del corazón, que es el mayor de los bienes y con la cual nos vienen todos los demás, véase la oración de Salomón en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 13. Nada es más fácil que obtenerla, basta desearla de corazón, como nos lo dice el libro de la sabiduría, capítulo 6, versículo 12 y siguientes. Enséñanos a contar nuestros días, esto es, a conocer para no apegarnos a su fugacidad, en la cual muy difícilmente llegamos a creer. Y podemos confrontarlo con el Salmo 38, versículo 5. Los que han obrado con mucha actividad pero sin tomar en cuenta a Dios causan su indignación. Oremos para librarnos de este concepto de Dios pasivo, que es el mayor desprecio tanto para su celosísima providencia, como podemos confrontar con Mateo 6, versículo 33, cuanto para su sabiduría y santidad, que Él nos presenta siempre como la única fuente de todo bien. Y podemos confrontar con Juan 15, versículo 5. ¿Cuántas veces en los trabajos temporales y aún en los que pretenden ser apostólicos obramos tan ensimismados en nuestro propio modo de ver como si ese Dios a quien visitamos por la mañana en el templo hubiese dejado de existir hasta el día siguiente? En consecuencia, todo depende no del querer o del esfuerzo del hombre, sino de la misericordia de Dios. Y nos lo recuerda Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 16. Y esta bella reflexión fue tomada del Salterio de Monseñor Straubinger. Y en la segunda lectura, tomada del libro de la carta a los Colosenses, por la fe y el bautismo, nos dice San Pablo, el cristiano ha de aspirar a vivir una nueva existencia en Cristo, superando el desorden y las divisiones del viejo yo. El discípulo ha de buscar solo los bienes del cielo. Nos lo dice el misal de agosto. Y sigue diciéndonos San Pablo, revistámonos del hombre nuevo. La expresión figurativa de revestirse del hombre nuevo es una imagen favorita de Pablo para recalcar que las actitudes de Cristo nos tienen que cubrir. Eso supone despojarse del hombre viejo que no se asemeja a Cristo. A menudo Pablo presenta listas de vicios que describen al hombre viejo
haciéndolo esclavo de pasiones que lo destruyen. Este tipo de personas tiene que morir para resucitar según el modelo de Jesús. Qué bello es ser tratado por otros y tratar a otros como personas nuevas. Y ahora pasemos a nuestro Evangelio. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. La parábola del rico insensato. En Oriente, también en asuntos profanos, es costumbre recurrir a una autoridad religiosa, y los rabinos veían con gusto que se acudiera a ellos con ocasión de tales dictámenes. Jesús, en cambio, y aquí radica la significación de principio del episodio, rechaza con claro rigor todo requerimiento de su autoridad con motivo de un asunto profano. Tal arbitraje no entra dentro de los fines de la misión que le es propia. Jesús no quiere tampoco prestar su ayuda a un hombre en un asunto de dinero, ya que ello sería una dádiva puramente humana, no divina, además extremadamente peligrosa. Su respuesta va apoyada en el texto de Éxodo capítulo 2, versículo 14. Pero éste le respondió: ¿Quién te ha constituido jefe o árbitro nuestro? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés sintió temor y pensó: por lo visto el asunto ha trascendido. La codicia, la ambición del aumento de bienes materiales, es una insensatez, ya que la magnitud de la posesión no da en modo alguno la seguridad de la vida física. El hombre necesita un mínimo de bienes materiales para poder sostener la vida, pero la seguridad de ésta no crece a par de la magnitud de las posesiones. La idea es afín a la de Lucas 9, versículo 25. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde y arruina su vida? Pero diferente en cuanto que aquí se habla de la vida física, mientras que en aquel pasaje queda referida a una vida superior, la eterna. Como aclaración al pensamiento del versículo 15, añade Lucas la narración ejemplar que sigue. El protagonista del relato es ya un hombre rico. El rendimiento superabundante de una cosecha le hace poder mirar tranquilo y satisfecho al futuro. Por estar así provisto para muchos años, no puede afectarle, según él cree, ni siquiera una posible serie de malas cosechas que ponen a otros en apuros y a él mismo, y el peligro del hambre. En su monólogo, el rico se caracteriza a sí mismo. Su solución para el futuro consiste en gozar de la vida, libre de cuidados, en posesión de los abundantes medios que para ellos son necesarios. No se le designa como un hombre codicioso o egoísta, lo que trata de subrayarse es solo la seguridad que siente en sí mismo, con la que se promete una vida larga y feliz, pero en la misma noche en que lleno de satisfacción se entrega a sus sueños para el futuro, interviene Dios, Señor de la vida, y al que había sacado fuera de sus cálculos. La expresión impersonal "se te va a reclamar", Dios le va a exigir su alma, esto es, la vida que solo tenía a manera de préstamo. Después, con un esfuerzo mal empleado, utiliza la misma arcilla para modelar un falso Dios, y el que hace eso es un hombre que poco antes nació de la tierra y dentro de poco volverá a la tierra de donde fue sacado, cuando se le pida que devuelva su alma, como nos lo dice en el libro de la Sabiduría, capítulo 15, versículo 8. Y esta bella reflexión fue tomada de la revista Biblia y Vida Litúrgica. Y ya para ir cerrando, vamos a ver lo que nos dice nuestra Santísima Madre en esta bella frase. Reza por quienes viven en otro continente, pero no apartes los ojos de quien está a tu lado. Haz oración por las personas de tu vecindario, colonia, localidad, etcétera, que están experimentando pobreza o desempleo. Y en este mensaje real de la Virgen María, Nuestra Señora de la Paz desde Medjugorje, nos dice: queridos hijos, hoy los invito a hacer obras de misericordia, con amor y por amor a mí y a sus hermanos y hermanas que también son mis hijos. Queridos hijos, todo lo que hagan por los demás, háganlo con gran gozo y humildad ante Dios. Yo estoy con ustedes y día a día ofrezco sus sacrificios y oraciones a Dios por la salvación del mundo. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje tomado del día 25 de noviembre de 1990. Y ya para ir cerrando, tenemos que el misal diario nos dice como conclusión que la palabra de Dios nos ha ilustrado acerca del recto sentido de nuestra búsqueda de los bienes terrenales, que aprendamos a seguir con gozo a Jesús, compartiendo solidariamente lo que en Él Dios nos ha regalado.
Y me gustaría cerrar con lo que nos dijo el padre Luis Carlos Lerma en la homilía de este domingo, en la que concluyó su mensaje con estas palabras. ¿Qué es nuestra vida comparada con el universo, la historia o la magnitud de la creación? En otra parte del Salmo de hoy nos ubica, diciéndonos que nuestra vida dura apenas 70 años y 80 si tenemos más vigor. Además, esos pocos años los gastamos trabajando sin parar para acumular bienes que otros que no se esforzaron por ellos disfrutarán. No significa esto que el trabajo o las riquezas sean malos en sí mismos. Además, el pasaje no nos dice que sean riquezas malavidas por el protagonista de la parábola. Lo que se critica es el poner su seguridad y confianza en los bienes materiales. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cuáles son esos bienes celestiales que le agradan a Dios? Recordemos la historia del otro rico, el Epulón. Epulón significa hombre que come y que se regala mucho. Y Lázaro, que una vez en el lugar de castigo le pedía, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. A lo cual se le explicó que durante su vida él recibió bienes y Lázaro en cambio males. Ahora pues Lázaro era consolado y él atormentado. Es decir, todos somos administradores de la hermosa creación que Dios dispuso para nosotros, para que compartamos con nuestros hermanos más necesitados los frutos de nuestro trabajo. Y no solo significa que les proveamos lo material, también tenemos las obras de misericordia corporal y espiritual, porque como Jesús también nos explicó, cuando tuve hambre me diste de comer, sed y me diste de beber, desnudo y me vestiste. Cuando lo hicieron con uno de estos más pequeños, conmigo lo hicieron. Vayamos y busquemos los bienes de arriba. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí conmigo hoy. Me despido. ¿Qué te pareció la palabra de hoy? Dímelo en los comentarios. Gracias por perseverar, por ser fiel. Dale like y comparte para que Jesús sea amado por todos los corazones. También me sería muy útil que me dijeras qué te ha parecido el formato. Los videos anteriores los estuve haciendo con el celular por si notaste la diferencia. Entonces, esta vez he retomado el hacerlos con la computadora y me gustaría ver cuál es el formato que más te gusta. Te agradezco muchísimo por estar aquí. Dios te bendiga. Me despido. Fíjate en la voluntad de Dios siempre.